El socialismo salva al pueblo, declaró Chávez, balanceándose con su boina roja. La cumbre de Caracas guardaba silencio, todos escuchando esta fe revolucionaria. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Hugo, ¿a qué pueblo salvaste?», esa boina comenzó a temblar. Porque los datos que tenía en sus manos estaban a punto de exponer la magnitud del colapso real de Venezuela. Los salones del Palacio de Miraflores respiraban esa intensidad característica de los encuentros entre líderes que han forjado ideologías opuestas esa noche de octubre. Era una reunión que había despertado expectación durante meses. Hugo Chávez, el comandante eterno de la Revolución Bolivariana y arquitecto del socialismo del siglo XXI, recibiría oficialmente a Javier Milei en el corazón del poder revolucionario venezolano. Las banderas tricolores estaban perfectamente dispuestas, el protocolo revolucionario meticulosamente organizado. Y en el ambiente se respiraba esa electricidad que solo generan los encuentros entre representantes de visiones del mundo fundamentalmente incompatibles. Hugo Chávez ocupaba su lugar en el elegante salón presidencial con esa presencia magnética que había electrificado a multitudes durante 14 años de liderazgo revolucionario. Su uniforme militar impecable, su postura comandante perfecta, y esa expresión que había desafiado a imperios, confrontado oligarquías y prometido la redención de los pueblos oprimidos de América Latina. No era solo un presidente, era el Mesías del socialismo moderno, el hombre que había demostrado que otra Venezuela era posible, el único líder latinoamericano que podía reivindicar haber iniciado una revolución genuina en el siglo XXI. Frente a él, en el sofá reservado tradicionalmente para jefes de Estado visitantes, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con líderes de izquierda desde que asumió la presidencia argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la pompa revolucionaria del salón, gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades ideológicas tradicionales. No parecía intimidado por estar en presencia del líder que había sido considerado el gran renovador del socialismo latinoamericano. Si acaso parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de un modelo que había prometido redefinir la política regional. El encuentro había comenzado con toda la ceremonia que exigía el protocolo revolucionario venezolano. Chávez había desplegado su repertorio completo de hospitalidad bolivariana. El recorrido por los salones históricos, las referencias a los logros de la revolución del siglo XXI, esa mezcla de cortesía internacional y fervor ideológico que había perfeccionado durante décadas de representar la esperanza socialista ante el mundo. Era su oportunidad de oro para demostrar ante un presidente latinoamericano que el socialismo venezolano no solo había funcionado, sino que había creado el modelo para la liberación definitiva de América Latina. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del protocolo revolucionario de alto nivel, intercambios apasionados sobre la historia compartida de resistencia latinoamericana, referencias emotivas a los desafíos comunes de los pueblos oprimidos, esa danza verbal intensa que caracteriza los encuentros entre líderes de convicciones profundas. Chávez estaba en su mejor forma revolucionaria, desplegando su conocimiento enciclopédico de las luchas de liberación internacional, estableciendo paralelos épicos para contextualizar la grandeza bolivariana, demostrando por qué Venezuela había logrado convertirse en el faro del socialismo mundial. Pero algo inquietante había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los visitantes que habían pasado por esos salones. No expresaba la admiración habitual por la gesta revolucionaria. No hacía los comentarios protocolarios sobre la valentía del proceso bolivariano. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros ideológicos similares. Más preocupante aún, parecía estar tomando notas discretas, como si estuviera documentando algo específico de la presentación revolucionaria. La primera señal de que algo trascendental estaba por ocurrir llegó cuando Chávez decidió desplegar su argumento más poderoso, el balance histórico del socialismo del siglo XXI y su impacto transformador en la vida del pueblo venezolano. Presidente, dijo Chávez inclinándose hacia adelante con esa pasión que había precedido a sus discursos más memorables en cadenas nacionales, es fundamental que comprenda la magnitud de lo que hemos logrado con nuestra revolución para el pueblo venezolano. Era su movimiento maestro.
el despliegue de credenciales revolucionarias, la demostración de transformación popular, el tipo de argumento de autoridad moral que había conmovido a generaciones de latinoamericanos y convertido muchos escépticos en creyentes del proyecto bolivariano. El salón se cargó de expectación revolucionaria. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de socialismo aplicado que habían hecho famoso a Chávez en los círculos progresistas internacionales, y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de compromiso popular más auténtica del hemisferio occidental. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en el sofá y miró directamente a Chávez con una expresión que mezclaba respeto personal con algo que podría haber sido curiosidad científica. Hugo, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento, me gustaría entender mejor esos logros. ¿Podríamos revisar algunos indicadores específicos del bienestar del pueblo venezolano? La pregunta cayó sobre el salón como un meteorito en territorio sagrado. En 12 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un visitante siendo inspirado por la grandeza revolucionaria. Era alguien solicitando evidencia empírica de afirmaciones transformadoras. Chávez sintió que algo fundamental había cambiado en el aire. En 14 años de liderazgo revolucionario, rara vez había tenido un interlocutor que no fuera arrastrado por la fuerza moral del proyecto bolivariano, sino que pidiera datos específicos del impacto social. Por supuesto, presidente, respondió Chávez recuperando su fervor revolucionario habitual. Hemos eliminado la pobreza extrema, garantizamos educación y salud gratuita para todos, y creamos un modelo de justicia social que es ejemplo para el mundo. Comillas. Comenzó a desplegar su arsenal de logros revolucionarios más impresionantes: las misiones sociales, los programas de alfabetización, las políticas de inclusión popular. Milei escuchó con atención, tomando notas ocasionales, y cuando Chávez terminó su presentación apasionada, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Muy inspirador, Hugo, dijo comenzando a deslizar el dedo por la pantalla con la naturalidad de quien consulta información rutinaria, pero me gustaría contextualizar esos logros con algunos datos de organismos internacionales. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica que había caracterizado sus intervenciones más demoledoras. PIB per cápita de Venezuela en 1999 cuando asumiste, $4, $105. PIB per cápita en 2012, tu último año completo, $2, $578. Una caída del 37.2% durante tu gestión. El primer dato cayó sobre el salón como una gota de realidad helada. No era un ataque personal, pero estaba estableciendo una narrativa completamente diferente a la que Chávez había construido. La boina roja de Chávez, que siempre había permanecido firme sobre su cabeza como símbolo de autoridad revolucionaria, comenzó a mostrar un ligero temblor casi imperceptible. Inflación promedio anual durante tus 14 años, 29.1%. Inflación en 2012 en 56.2%. Reservas internacionales, de $15.80 miles millones a $29.80 miles millones, pero deuda externa, de $34.50 miles millones a $126.20 miles millones. Los números seguían cayendo con precisión quirúrgica, y Chávez podía sentir cómo la electricidad revolucionaria del salón se transformaba en una tensión diferente. La boina había comenzado a temblar de manera más evidente. Pero lo que más me llama la atención, Hugo, continuó Milei adoptando un tono más inquisitivo, son los indicadores sociales comparativos con otros países latinoamericanos durante el mismo periodo. Se dirigió directamente a Chávez, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de mesías revolucionario en administrador público evaluado. Reducción de la pobreza extrema en Venezuela durante tu gestión, 48%. En el mismo periodo Colombia, 67%. Brasil, 71%. Incluso Perú, 62%. La boina de Chávez temblaba ahora de manera claramente visible para todos los presentes. Su rostro, habitualmente lleno de certeza revolucionaria, comenzaba a mostrar signos de desconcierto. Chávez intentó recuperar terreno con una de sus tácticas retóricas habituales.
Presidente, usted está midiendo la revolución con parámetros capitalistas que no capturan. Hugo lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de agresiva. Yo no estoy midiendo nada con parámetros capitalistas. Estoy usando los mismos indicadores que organismos internacionales neutros emplean para evaluar el bienestar de cualquier población. Sacó nuevamente su teléfono, y Chávez sintió cómo la boina temblaba más intensamente al darse cuenta de que había más información devastadora por venir. Porque verás, he estado revisando los reportes de CEPAL, Banco Mundial y ONU sobre Venezuela, y hay datos que cualquier líder que afirme haber salvado a su pueblo debería poder explicar. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Desnutrición infantil en Venezuela 2012 en 13, 4% versus 2.9% promedio regional. Mortalidad materna, 95%, 0,0 nacimientos versus 65 promedio regional. Acceso a agua potable, 84% versus 94% promedio regional, comillas. Los indicadores de bienestar social fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de salvación popular que Chávez había construido durante 14 años. La boina roja temblaba ahora de manera tan evidente que incluso los camarógrafos oficiales tuvieron que ajustar sus encuadres para disimular la intensidad del movimiento involuntario. ¿Y sabes qué es lo más preocupante de todo, Hugo?, preguntó Milei adoptando un tono casi pastoral. Que estos datos son de tu propio gobierno en tu mejor momento antes de que la situación empeorara significativamente. Se dirigió a los documentos con precisión de cirujano. Homicidios por 100,000 habitantes en Venezuela 2012 en 53,7. Colombia en pleno conflicto armado, 30,8. México, con guerra contra el narco, 22. Argentina, 6,5. La boina de Chávez ya no solo temblaba, oscilaba de manera tan pronunciada que parecía estar a punto de caerse de su cabeza. Su respiración se había vuelto más agitada, y su rostro mostraba una palidez que contrastaba dramáticamente con su habitual vitalidad revolucionaria. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como economista, Hugo, es: si el socialismo del siglo XXI estaba salvando al pueblo venezolano, ¿por qué todos estos indicadores de bienestar estaban por debajo del promedio regional? Chávez intentó una respuesta, pero las palabras salieron entrecortadas. Nosotros teníamos un bloqueo imperialista. Hugo, respondió Milei suavemente, durante tu periodo Venezuela exportó más de 800 miles de dólares millones en petróleo. Eso es más que el PIB completo de muchos países desarrollados. La pregunta no es sobre recursos disponibles, sino sobre cómo se utilizaron. La boina roja había comenzado a resbalar ligeramente sobre la frente de Chávez. El temblor había alcanzado tal intensidad que afectaba claramente su capacidad de mantener la compostura física que había caracterizado 14 años de liderazgo carismático. El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera de tensión palpable. Chávez intentó recuperar el fervor revolucionario, pero cada referencia a los logros del socialismo del siglo XXI era met con datos que cuestionaban esa narrativa. La boina continuó temblando durante toda la conversación, convirtiéndose en un símbolo inadvertido de cómo la certeza ideológica puede verse sacudida por el encuentro con evidencia empírica rigurosa. Por primera vez en su carrera revolucionaria, Hugo Chávez había sido confrontado no con hostilidad imperialista o sabotaje oligárquico, sino con evaluación técnica de los resultados de su modelo. Y su reacción física había revelado algo que sus seguidores más fieles nunca habían presenciado: que detrás de la retórica salvacionista había una vulnerabilidad profunda ante el escrutinio de datos objetivos. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los medios venezolanos controlados por el Estado. En lugar de reportar triunfalmente sobre la reunión, los canales oficiales minimizaron la cobertura, mostrando solo clips cuidadosamente editados que evitaban los momentos donde la boina de Chávez había temblado más visiblemente. Sin embargo, en las redes sociales independientes, videos filtrados del temblor de la boina comenzaron a circular con hashtag boina temblando. Los comentarios no eran burlescos, sino reflexivos. Muchos venezolanos expresaron que ver la reacción física de su líder ante datos objetivos
les había hecho reflexionar sobre la diferencia entre fe revolucionaria y resultados verificables. El impacto mediático internacional fue inmediato. CNN en español dedicó un programa especial a el día que los datos confrontaron la retórica revolucionaria, mientras que BBC Mundo analizó cuando el carisma político se encuentra con la evaluación empírica. Los analistas internacionales comenzaron a debatir si otros líderes populistas latinoamericanos estaban igualmente vulnerables a este tipo de cuestionamiento técnico. Dentro del propio PSUV, el impacto fue sísmico pero discreto. Varios dirigentes de segunda línea comenzaron a cuestionar privadamente si las narrativas de éxito que habían construido alrededor de la revolución bolivariana tenían suficiente sustento empírico para resistir escrutinios similares. No era deslealtad hacia Chávez, era reconocimiento de que el mundo había evolucionado hacia estándares más rigurosos de evaluación gubernamental. Nicolás Maduro, entonces vicepresidente, habría comentado en una reunión interna filtrada: "El comandante es nuestro líder eterno, pero ese encuentro nos demostró que necesitamos fortalecer nuestros argumentos con más datos técnicos. La revolución debe ser tanto emotiva como empíricamente sólida". Los analistas políticos internacionales que siguieron el encuentro notaron algo histórico. Por primera vez en la era del socialismo del siglo XXI, un líder bolivariano había sido evaluado no como símbolo de resistencia antiimperialista, sino como administrador de políticas públicas. Y bajo esa evaluación, la reacción había sido reveladora de la brecha entre retórica revolucionaria y efectividad gubernamental. El propio Chávez, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, comentó en su programa Aló Presidente: "Ese encuentro con Milei me hizo reflexionar sobre la importancia de tener siempre los números precisos para defender nuestra revolución. Un comandante debe dominar tanto la épica como las estadísticas". Pero añadió algo más profundo: "Durante 14 años me concentré en comunicar el alma transformadora de nuestro proceso. Esa noche aprendí que también necesito dominar cada indicador técnico de nuestros logros". 6 meses después del encuentro, Chávez había reorganizado completamente sus equipos técnicos en todas las áreas gubernamentales. No había abandonado la retórica revolucionaria, pero había incorporado especialistas en evaluación de políticas públicas en cada ministerio. Sus discursos posteriores mostraron una combinación inédita de fervor bolivariano y precisión estadística. Un año después, cuando un periodista de Reuters le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Caracas, su respuesta fue característica: Chávez representaba la política basada en fe ideológica. Esa noche se demostró que toda fe necesita obras verificables para ser creíble. Pero añadió una reflexión más matizada: "Lo que me impactó no fue que su reacción fuera tan física, sino que un líder con tanto carisma no hubiera desarrollado herramientas técnicas para defender su proyecto". Eso habla de cómo funcionaba el ecosistema político que lo rodeaba. El legado de aquella noche en Miraflores fue transformador para el socialismo latinoamericano. Los nuevos líderes de izquierda que emergieron adoptaron un estilo completamente diferente. Podían mantener el fervor revolucionario mientras desarrollaban competencias técnicas sólidas para demostrar sus logros. El estilo Chávez, basado en carisma y narrativa épica, fue complementado con el enfoque Milei, capacidad de respaldar cualquier afirmación con datos verificables. Y así, en los salones del Palacio de Miraflores en Caracas, bajo los retratos de Bolívar que habían inspirado 14 años de revolución, se demostró que ninguna ideología, por apasionada que sea, puede sobrevivir indefinidamente al encuentro con alguien que domina mejor los indicadores de bienestar social real. Esa noche Hugo Chávez aprendió la lección más física de su liderazgo revolucionario, que cuando la fe se encuentra con los hechos, el cuerpo reacciona antes que la mente. Y que en la era de la información, el liderazgo transformador requiere no solo capacidad de inspirar esperanza, sino también competencia para demostrar progreso medible. Porque al final, el espectáculo más revelador no fue ver cómo Chávez defendía el socialismo del siglo XXI, sino ver cómo Milei transformó una presentación de logros revolucionarios en una evaluación sobre la diferencia entre retórica salvacionista y mejoras verificables en la calidad de vida.
Y esa evaluación medida en temblores de boina escribió un nuevo capítulo en la historia del socialismo latinoamericano. Hugo Chávez había sido el mesías del socialismo moderno para millones de latinoamericanos. Esa noche no perdió su lugar en la historia, su base de seguidores o su influencia regional. Perdió algo más fundamental, la certeza de que la pasión revolucionaria era suficiente para sostener cualquier afirmación sobre transformación social. No por sabotaje imperialista, sino por confrontación con la evidencia, no por conspiración oligárquica, sino por evaluación técnica. El cambio había llegado, no con golpes de Estado y boicots, sino con preguntas y datos. Y así comenzó una nueva era, en la que el liderazgo revolucionario tuvo que aprender a defender sus ideales no solo con corazón, sino también con números que respaldaran sus promesas de salvación popular. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de evaluar los movimientos políticos por sus resultados concretos además de sus intenciones declaradas, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que incluso las revoluciones más apasionadas deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y qué opinas sobre el equilibrio entre idealismo político y efectividad administrativa en el liderazgo transformador.